2016, ¿qué se viene con los hermanos Yaipen? Empezamos con las giras, giras a Bolivia, estamos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Por qué cuando dices Bolivia me jala el brazo? No sé por qué. No hay nadie atrás, ¿no? No, bueno, estaba muy contento de ir a esta hermosa ciudad de Bolivia, Santa Cruz, La Paz, porque la orquesta es muy recibida, ¿no? Y te cuento una anécdota, ¿no? Cada vez que salimos con los chicos a algún centro comercial, la gente se para y se toma fotos con nosotros, o sea, eso es importante, ¿no? La música de los hermanos Yaipen está sonando en la principal radio de Bolivia, tanto en La Paz, en Santa Cruz, Cochabamba, y eso es importante, ¿no? Eso se debe a un resultado. En la última gira que hicieron por Bolivia, ¿qué tal la expectativa, qué tal el recibimiento? Muy bien, la gente corea las canciones de la orquesta y estamos en el ranking, ¿no? Estamos en el ranking Estamos en el ranking de las mejores radios. Es más, conocen más música que incluso que acá en Perú, porque ellos estaban pegadazos, nos reconocen en las calles, como él dice, en las tiendas comerciales, donde vamos, en los moles, en aeropuertos, entonces piden fotos, autógrafos, y sinceramente felices por este gran reconocimiento allá en Bolivia. Prácticamente estamos hablando de la cumbia internacional de los hermanos Yaipen ya. Sí, es una cumbia ya internacional. Hemos tenido la oportunidad de compartir este escenario con Man Anthony, con grandes artistas, o vamos como artistas exclusivos para un estadio donde ha habido la oportunidad de congregar a 40, 50 mil personas. En la Expo Cruz, más de 60 mil personas. Entonces ya estamos internacional. Estamos hablando de una realidad, no de simplemente decir que nos vamos de gira. No, ya estamos hablando una gira internacional, ¿no? Donde llegamos, ya no vamos a colonias peruanas, vamos a trabajar a público boliviano. Así, boliviano, así es. Después de Bolivia, don Walter o Javier, ¿qué viene? Bueno, viene nuestra sexta producción. Estamos ya grabando, estamos ya terminando ya nuestra próxima producción. Esperemos pues que en enero o en febrero quincena ya estará a la venta, entonces esperamos que... ¿Ya podemos hablar de un tema promocional, algún nombre? No, todavía no, estamos reservando todo nuestro proyecto musical. Esperemos pues que estamos seguros de que va a ser todo un éxito, porque Walter y Javier se caracteriza por hacer buena cumbia. ¿Y en la voz de quién sale esa primicia primero? Bueno, estamos con la voz de Leonard, estamos con la voz de Tony, el heredero, todos los chicos van a cantar sus temas, no va a haber la oportunidad que todos graben. Johnny Lao, Hedy Moya, Cristian Silva y Giuseppe Horna. O sea, todos van a tener oportunidad. ¿Cuántos temas, don Walter? Son 15 temas. Las composiciones. Parte de Javier, de quien habla, y también estamos integrando un tema de Carlos Rincón, de Besani también. Justamente ayer me he reunido, ¿no?, con su representante que llegaba a Perú, ¿no? Alejandro Besani nos ha dado 2 temas, entonces que también vamos a incluirlo en esta producción número 6. Se habla entonces de un 2016 bastante chévere, ¿no? Con bastante expectativa. No, así es, un 2016 que vamos a arrasar con todo, porque nuestra música ya está pegando, como es La Negrita, Dile que piensas en mí, tema de Javier. Entonces esos temas ya están ahora ya escuchándose en las radios. Entonces un 2016 a todo fútbol vamos a entrar a nivel... Los pronósticos dicen que el año 2016 es de hermanos Yaipen. Perfecto. Para el número de contrato, papá. Estamos en el 981062622 o al 979089538. Perfecto, Waltercito. Gracias. Walter y Javier, hermano Yaipen.